Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Para mí es un gusto saludarles como cada tarde en este espacio donde siempre revisamos el panorama político nacional desde diferentes aristas y que usted en casa pueda tener una visión crítica de hechos y de acontecimientos. Nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición, @rosa_periodista, @argumentosgb. Estamos en vivo, por lo que usted también puede integrarse y participar con nosotros. Estaremos hablando del tema que está arriba de la noticia que pues nos mantiene atentos, luego del anuncio de Estados Unidos de enviar a nuestro país, Venezuela, un contingente de 3 destructores y 4.000 militares a Venezuela. Una información que generó diferentes reacciones, obviamente desde el gobierno nacional, calificándolo como pues un exabrupto y que, bueno, se trataba de un intento de Estados Unidos por intervenir nuestro país, Venezuela. Los argumentos de Estados Unidos son que realizan este envío con el fin de frenar el flujo de drogas desde Venezuela y Colombia, desde el Caribe hacia Estados Unidos, mientras que el presidente Maduro califica estas acciones como amenaza directa y ordenó el alistamiento de 4.5 millones de milicianos en todo el país. Y sobre este alistamiento vemos imágenes del fin de semana, también desde su rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, el secretario general de la Tolda Roja, Diosdado Cabello, aseguraba que este proceso del fin de semana había sido todo un éxito y que no subestimen a la población venezolana, que ha dado una muestra de dignidad. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Diosdado Cabello. Y está el país muy alegre, contento, activo, motivado, entusiasta por la gran jornada de alistamiento que hubo el fin de semana. Una cosa épica, extraordinaria, cargada de moral revolucionaria, una respuesta inmediata de un pueblo que sabe cuál es su rol. Un pueblo que se ha venido preparando históricamente para defender la patria de cualquier agresión. Entre tanto, la Cancillería venezolana también ha afirmado que se trata de una campaña de difamación de Estados Unidos y que han usado la excusa de combatir el narcotráfico como una forma de tratar de destruir políticamente a la revolución bolivariana. También diferentes políticos de oposición, activistas, entre otros, se han pronunciado en contra de lo que han calificado como una injerencia de Estados Unidos y también han rechazado que el gobierno de Venezuela pues sea un cartel del narcotráfico. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones más recientes y luego pues en nuestros estudios empezaremos el análisis con nuestro invitado de esta tarde. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo contigo y justamente creo que la apertura a lo interno tiene que servir para descombustionar la campaña que en Estados Unidos, el discurso guerrerista que en Estados Unidos se ha venido construyendo con complicidad de una oposición extremista en Venezuela para hacerle creer al mundo que Venezuela está gobernado por una banda de criminales. Venezuela está gobernada por unos políticos que a mi juicio están profundamente equivocados, pero que no son una banda criminal, como se nos quiere hacer ver, mucho menos una banda de narcotraficantes. La vicepresidenta del MAS, María Verdeal, también este lunes en el programa Kikosis decía que Venezuela no es un narcoestado. Vamos a escucharla. Venezuela no es un narcoestado. O sea, a mí no me van a decir que Venezuela vive del tráfico de drogas, de lo que significa que sea un narcoestado. Como si lo ha sido Colombia, además, históricamente, Venezuela no produce, hay un tráfico mínimo de drogas, hay zonas que están tomadas, si vamos al oriente del país, hay zonas que están tomadas por carteles de la droga y eso es un hecho público, notorio y comunicacional que lo manejan las estructuras del Estado. Entonces, pero eso no significa que Venezuela sea un narcoestado. Vamos ahora al análisis. Acá en nuestros estudios se encuentra Jesús Chuo Torrealba. Él es periodista, activista, analista político. Le damos la bienvenida a este espacio. Buenas tardes, Chuo. Gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Rosa. Gran placer estar contigo acá y aprovechar esta ventana que es tan importante. Bueno, como conversábamos anterior a entrar al programa,
Pues este tema de la injerencia de Estados Unidos, de una posible invasión militar, se ha hablado en otros escenarios, en otros contextos en el pasado. Y bueno, en la conversación de las personas en la calle, pues algunos, como veíamos el fin de semana, sí se enlistaron. Y otros tantos, pues, desestiman que esto vaya a ocurrir o que se trate de una amenaza real para nuestro país, sino que se trata de nuevamente pues un tema de micrófonos, de vociferías de un lado y del otro, pero que en realidad eso está muy lejos de materializarse o de concretarse. Hoy vamos a estar pues poniendo sobre la mesa todos los elementos que se han venido presentando durante los últimos años y hacia dónde se dirige la política de Estados Unidos hacia Venezuela. ¿Hay una amenaza real? Es correcto, yo creo que en primer lugar habría que ubicar cuál es la naturaleza de la situación, si es o no una amenaza real y de qué profundidad y cuál es su sentido. En segundo lugar, la reacción de los actores fundamentales frente a esa situación, sea o no sea amenaza. Yo creo, en mi opinión, que si estamos en presencia de una situación que tiene que ser analizada con mucha seriedad, yo creo que hay que trascender la frivolidad del debate parroquial, del debate doméstico, para entender que lo que está ocurriendo, en primer lugar, es una amenaza no reciente, una amenaza ya de cierta data. El 10 de junio del año 2023, el señor Donald Trump, en un discurso en Carolina del Norte, dijo con toda claridad y con todas sus letras: cuando yo salí de la primera presidencia, Venezuela estaba a punto de colapsar, nos hubiéramos quedado con todo ese petróleo, bueno, y hoy estamos comprándole el petróleo a Venezuela, qué horror. Con lo cual estaba confesando con todas sus letras, repito, en primer lugar, su voracidad, ¿no? Sobre los combustibles fósiles que en Venezuela tenemos las reservas probadas más grandes del planeta. Y en segundo lugar, que su intención, por cierto, no es comprar nuestro petróleo, sino controlarlo, adquirirlo, accesarlo, ¿no? Aún sí, para eso tiene que hacer colapsar a nuestro país. Eso lo dijo el señor Donald Trump. En la actualidad, eso fue, repito, el 10 de junio de 2023, cualquiera puede verificar ese dato. En la actualidad, ese mismo individuo, ese mismo sujeto ocupa el despacho oval de la Casa Blanca, ejerce la presidencia de Estados Unidos y está desarrollando este ejercicio frente a las aguas territoriales venezolanas. Es grave, ¿no?, si lo hiciera cualquier gobierno norteamericano. Es grave si lo hiciera además un mal gobierno norteamericano, porque los ha habido buenos y malos. Para mi gusto, por ejemplo, el gobierno de Jimmy Carter fue un gobierno muy bueno y el gobierno de Richard Nixon fue un gobierno muy malo. Pero es que el gobierno del señor Donald Trump es el más malo de todos los gobiernos norteamericanos a los efectos nuestros, porque es el único gobierno norteamericano que ha convertido o ha intentado convertir la condición de venezolano en sinónimo de criminal. Es el único gobierno norteamericano que ha convertido en bandera electoral y en gancho político la persecución, el hostigamiento, la criminalización y la deportación ilegal de venezolanos y su confinamiento además en campos de concentración como Guantánamo, como Alcatraz y como el Secote en El Salvador, nada más y nada menos. Entonces, y en menos de un año de lo que va de este segundo gobierno. Estoy hablando exacto de meses, ¿no? Entonces, es ese gobierno el que hace esta exhibición de musculatura que yo he descrito anteriormente como propaganda armada. Yo creo que esto es propaganda armada, pero cuando lo defino de esa manera no le estoy quitando gravedad, no lo estoy descalificando, lo estoy calificando, que es otra cosa. Porque de la propaganda armada puedes pasar en cualquier momento a otro tipo de despliegue mucho más agresivo. Algunos políticos hablan de que es la teoría del presidente loco, que se muestra pues muy agresivo, mostrando todos los dientes o todo lo que es capaz de hacer, pero que es muy impredecible, ¿no? De cualquiera de las acciones que pueda tomar. Puede pues ir hacia adelante como hacia atrás, ¿no? Eso también es lo que genera incertidumbre. Eso algunos han dicho que es el estilo de negociación del señor Donald Trump. Es perfectamente posible. Yo quiero recordarle a los televidentes que en el año 2026 va a haber en Estados Unidos unas muy importantes elecciones, sobre todo muy importantes para Trump.
son las elecciones de medio término. Y si en esas elecciones Trump retrocede, si en esas elecciones Trump no logra mantener o ampliar el control que tiene sobre el poder legislativo, se puede comprometer lo que él ha confesado es uno de sus objetivos, reinterpretar la Constitución de los Estados Unidos para tener acceso a un tercer periodo presidencial. Entonces, yo no veo con claridad el escenario donde haga este despliegue de fuerzas en el Caribe para después regresarse y decir, no, era jugando. Yo creo que estamos en presencia de una situación ciertamente compleja que tiene que ser evaluada con seriedad y por eso me preocupa que la reacción de importantes actores de la escena política local no pareciera tener ni el ancho ni la seriedad suficiente. Tenemos que ir a una pausa, al regreso seguiremos hablando sobre la seriedad que implican estas amenazas y también las reacciones, porque desde tanto países latinoamericanos como también Rusia, China, grandes potencias se han pronunciado al respecto y qué implica esto en el panorama geopolítico. Nos vamos a una pausa, ya regresamos.